Va, grabando. Mundo sensible. Generación de cristal. Generación que no va a servir para nada. Una generación llena de gente que se queja, que llora. Y pues de pelados, ¿no? En este caso yo estaba de acuerdo con el término mundo sensible o generación de cristal. Hasta que me di cuenta que yo era parte de esa generación. Cuando me di cuenta que era parte de esa generación, cuestioné qué es lo que vamos a hacer en todos los episodios de este podcast. Entonces cuestioné y dije, carajo, yo soy parte de esta generación de cristal. Y si lo soy, ¿por qué somos de cristal? Entonces, no sé, empecé a indagar, empecé a ver. Y llegué hasta un punto, a un video directamente, donde dan una opinión acerca de esto y que hizo pie y que dio de cierta forma respuesta a lo que, pues a esta idea que tenemos hoy en día de este mundo sensible. Entonces, el video básicamente decía que esta generación actual es una generación que es la consecuencia de la falta de evolución, de todo lo malo que se ha llegado a hacer y cómo las generaciones pasadas han seguido actuando de una forma tan robótica y se han quedado en lo mismo. Han tratado de salir, es cierto, hay muchas cosas que han evolucionado, a ver, no podemos negar, pero creo que esa evolución es más la evolución del ser humano, es más la evolución en su inteligencia, creo que es más la evolución en su arte y en su ser, pero creo que de todas formas cada generación seguía con lo mismo. Esta generación que hoy viene se queja porque, no sé, siento yo que es un momento donde ya se cansaron, por ejemplo, de estudiar y trabajar. A esto que voy a estudiar, directamente empezamos en un colegio, en una escuela, y aburre. Hoy en día aburre mucho, no sé, tengo una hermana menor y yo la veo y digo, carajo, o sea, a ver, yo era así, me aburría con las clases y todo, pero ver a ella como hoy cuestiona más las cosas y el punto de vista que hoy tiene, hace pie en que es cierto de que esta generación, no sé, pareciera que es mucho más perezosa. Yo digo pareciera porque pues es que no creo que sean así de perezosos, es que están tratando de buscar otra forma de vivir, o sea, están tratando de revolucionar, si lo queremos llamar de algún otro modo, el mundo, ¿sí? Entonces, por eso vemos, no sé, hoy pelados de 12, 15 años siendo streamers, entonces en Twitch, siendo youtubers, siendo tiktokers. Y sí, es cierto que cuando llegan a eso, pues hay tal vez vacíos directamente emocionales, porque a ver, son increíblemente jóvenes ganando un sueldo increíblemente gigante. Entonces han llegado a un punto de su vida muy rápido, donde pues no saben cómo actuar. Entonces, el otro lado de la otra cara de la moneda, quiero decir, es llegan rápido haciendo algo quizás que parece muy sencillo, sí, pero que a lo mejor a ellos les gusta, se esfuerzan y detrás tienen su qué, tienen su mentalidad, tienen su vaina ahí donde los impulsan y donde a lo mejor en 10 años, 5 años, esos pelados de 15 años que se volvieron TikTokers o lo que sea a temprana edad, van a llegar a un punto donde van a decir, cambiemos aquí el chip, vea que sé que soy responsable de esto, puedo llegar a hacer esto, sé que soy una figura pública y puedo impactar de esta forma y de esta otra. Y un ejemplo muy claro, pues no sé, las personas que quizás lo conozcan, las que no, pues vayan y lo busquen en YouTube, si es que quieren. Juan Pazurita. Hay algo en este man, y es que los videos al inicio de este man eran, no sé, para mí aburridísimos, o sea, eran simplemente entretenimiento, bromas, un contenido que para mí es aburrido desde el principio. Sí, puede causar risa, o sea, no lo voy a negar. Algunos videos de este man al inicio, los dos videos del inicio, ni siquiera cuando era YouTube, sino esa otra plataforma. Eh, el man, pues era cómico, pero no sé, me parecía de una forma exagerada o pues, no había mucho sentido en su contenido.
Y creo que cuando lo comparamos con el contenido de hoy, es brutal la evolución que este personaje ha tenido a lo largo de su carrera. O sea, pasar de hacer cosas tan absurdas como documentales directamente, aportando, no sé, al océano, uno de los documentales que ha hecho, entre comillas, inspirando a la gente, mostrándoles, no sé, un paso a paso de cómo pueden hacer las cosas o de atreverse, de que vencer el miedo. Este tipo de documentales que el man hace me parecen muy bacanos porque al final el man los hace con un porqué detrás que es interesante. Y ya no es el mismo Juan Pazurita absurdo y no sé cómo llamarlo, tal vez un Juan Pazurita cómico, un Juan Pazurita inmaduro, mejor dicho, podríamos decir. Hoy en día la evolución de este personaje en YouTube y en todo lado es muy importante y creo que de hecho es uno de los referentes más grandes por lo que también haya empezado un podcast. Y ese tipo de personajes es quizás lo que debemos empezar a apoyar. Sí, hay personajes que, no sé, en todas las redes crecen de forma rápida con un contenido, podríamos decirlo igual, absurdo, vacío, lo que sea. Y esos personajes dejan de hacer ese contenido y ya estuvo. A lo mejor sacan su línea de ropa o algún tipo de línea para tener pues un ingreso, pues no perder su marca personal, que pues son ellos mismos. Entonces, creo que volviendo al tema del mundo sensible en el que vivimos, es fijar eso, es los pelados sí se les nota mucha más pereza. O sea, y lo digo porque lo mismo, ¿no? O sea, nuevamente tengo una hermana, pues no es tan pequeña, ¿no? Pero es 5 años menor que yo. Y sí veo que hay un tema de que es una generación que no va a querer tener un empleo. O sea, y si vemos nuevamente la evolución del ser humano, muchos empleos van a desaparecer. Y cuando digo muchos son, o sea, demasiados, viendo la tecnología a la velocidad en la que viene, muchas cosas van a desaparecer. O sea, ya no se va a necesitar de muchas personas en muchos campos. Y ahí va a haber una crisis mucho más grande de la que estamos viviendo actualmente. Entonces, creo que los pelados hoy quieren revolucionar el mundo siendo ellos trabajando desde más un tema personal, no yendo a estudiar por un certificado para que ese certificado les permita llegar a otro, a un trabajo estable, entre comillas, donde van a pasar el resto de sus vidas. Eso en las generaciones, no sé, podríamos decir en la última generación, personas que tenían 30 40 años hasta ahora se estaban dando cuenta de eso, de que ya llevaban 10 años en una empresa, ya llevaban 15 20 años en una empresa, se dan cuenta de que no les gustaba. Los pelados hoy con 15 12 años ya se están dando cuenta de que esa no es la vida que quieren, porque tienen unos papás así, una familia así, unos tíos, unos abuelos. Y creo que está bien. O sea, el mundo cambia constantemente, el ser humano cambia constantemente, todo cambia constantemente. Y creo que lo mejor que hoy le puede pasar a este mundo, o sea, esta generación, pues es cierto, hay cosas que apenas se están iniciando, como el tema, no sé, de la inclusión, que podríamos dedicarle otro capítulo a ese tema de la inclusión, pero que en cierto modo se está volviendo absurdo, porque nos está llevando a un punto lógico, nos está llevando a un punto del por qué los pelados salen entonces a marchar y a pedir esto. Y ellos mismos no lo saben, y pues, a ver, o sea, nuevamente son pelados de 15 tantos años de que hay cosas de que, pues no tienen una asesoría, si lo queremos llamar así, pero de que dentro de unos años el mundo va a estar increíblemente cambiado, o sea, no hace falta mencionar el metaverso para decir de que el mundo está cambiando de una forma gigantesca. Entonces, la razón por la que le puse a este capítulo, el mundo necesita más Whiplash,
es porque viendo esta generación de cristal, entre comillas, ¿no? O sea, lo vamos a llamar así es para tener el contexto. No creo que sea una generación de cristales. Nuevamente creo que la consecuencia de que las otras generaciones no hayan tenido una evolución. Entonces, este mundo de esta generación de cristal, entre comillas, otra vez, es cierto que necesita un empujón, porque también creo que hay mucho consentir, creo que también hay menos límites. Eh, y se puede ver, o sea, se puede evidenciar, no sé, o sea, usted va por la calle un día y ve a un pelado ni siquiera, es un niño, un bebé, haciendo pataleta y la mamá tratando de calmarlo con besitos. Y ojo, o sea, aquí se van a generar muchas, a lo mejor, pues, discrepancias, ¿no? Normal. Pero el tema es, a muchos de nosotros, cuando niños nos educaron de que si estábamos llorando en la calle y haciendo esos shows y esos dramas, papi, era una palmada, no era ni una palmadita, era una palmada. Le dejaron a uno privado y hágale papá, porque ¿para qué llora? ¿Para qué da pataleta? Eso no sirve para nada. Entonces es cierto, la forma en que uno lo educan, claramente, en que uno es criado, pues también influye. Pero entonces, mientras vamos desarrollando pues nuestras habilidades, mientras vamos creciendo, necesitamos, o sea, es necesario sacar lo mejor de nosotros, o sea, es necesario de dar un poquito más, siempre dar un poquito más. Y en la película ya directamente hablando en Whiplash, las personas que no la han visto, pues a lo mejor les recomendaría verlo antes de escuchar lo que viene el podcast, porque parte de aquí que en la película el profesor directamente le saca a Parce, le saca hasta la mierda al personaje, se podríamos decir, principal. O sea, vemos a este pelado con la mano vuelta a nada. Lo vemos ya cuando llegan a la presentación que se estrella en el carro y demás. Y que a partir pues sale el carro vuelto a nada y va y corre y pues viene la consecuencia después. Es una obsesión gigantesca y ok, cuando a uno le gusta algo uno se obsesiona. Cuando es algo que de verdad uno le apasiona y todo, uno vive por eso. Y está bien, o sea, realmente, normal. Pero entonces en Whiplash ya es un tema mucho más mental, ya es un tema de... El profesor les lleva a alguien que supuestamente le quita el puesto, ¿no? Que al final el man le pregunta como, ¿y por qué llevaste a este? El profesor le dice, no, era simplemente pues para darte un impulso. Entonces, eso es un tema mental de que el profesor le lleva a alguien que va a competir por supuesto, o sí, por supuesto, en la banda, en la batería. Y el hecho de que el man se deje afectar por eso y de que no saque su resultado al inicio, sí, o sea, cuando al principio el man llega y se frustra y demás, ahí es donde yo digo, esta generación de cristal necesita ese empujoncito, necesita esa parte de, venga, hay alguien más que puede ser mejor que yo, pero necesito yo practicar, necesito yo hacer, necesito yo sacar una mejor versión de mí, practicando y practicando, porque vemos que esta generación nuevamente de cristal, entre comillas, hace algo por un corto tiempo y si no funciona de una vez renuncia. Nuevamente ya es un tema de generación, ya es un tema de, sí, de mentalidad, pero que viene arraigado a lo que estamos hablando de que pues esta generación está cansada de todo, entonces claramente tiene que cambiar el modo en que educamos, pero no podemos irnos al extremo de que entonces no corregimos nunca, de que entonces todo lo aplaudimos, y creo que ahí es donde quizás fallamos, como sociedad, directamente. De que estamos aplaudiendo entonces absolutamente todo, y creo que a partir de eso nace ese el hecho de que el pelado hace todo ahora por un aplauso y no por realmente ir un nivel más allá sobre él mismo. O sea, el pelado no mejora por él o no hace las cosas por él, sino las hace por el aplauso y por el elogio, de una forma inconsciente, claro está. Que aquí es donde también viene un tema
de conciencia, hay que hacer conciencia nosotros como sociedad de lo que hacemos y el pelado también, pero es que a ver, tiene 12, 15 años. Entonces, creo que debemos trabajar esa parte todos, pues o sea, en general, pero si a lo mejor, no sé, usted tiene hijos, primos, sobrinos, hermanos, lo que sea, y incluso usted mismo, no necesariamente lo tiene que hacer por alguien más o por alguien de esta generación, incluso si usted no es de esta generación, parce, o sea, llévese un poquito más allá de las cosas. Esa película de Whiplash creo que es de las mejores películas, estaría en un top 10 para mí, a nivel general, porque al final vemos al pelado sacando su mejor versión y podríamos decir que va a ser un nuevo icono en la música si siguiéramos el universo de esa película. O sea, el man sería su mejor versión y sería su mejor baterista y sería el mejor de su época. O incluso llegaría a ser de los mejores, pues tocando jazz, que creo que es lo que tocan en la película. Si mal no lo recuerdo. Si seguimos esa lógica, ¿no? Entonces, creo que si nos hace falta a todos ir un poquito más allá, tener un poquito más de certeza, de convicción, pero sobre todo de tener, o sea, no necesariamente a alguien, pero sí, o sea, es que esto es acá el tema, porque tampoco podemos esperar a que alguien nos esté, pues sí, podríamos decir que nos esté sacando la madre, que nos esté puteando, que esté ahí detrás de nosotros, diciéndonos que hagamos algo. Es cierto, o sea, en el proceso de llegar a lo que queremos ser, a esa profesión o a lo que sea, siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien, pero no podemos tampoco quedarnos todo el tiempo con esa persona, porque el día que esa persona pues no esté, pues no seríamos nuestra mejor versión, ¿no? Y acá ya viene entonces un tema arraigado a un ejemplo, mejor dicho, viene un ejemplo realista, no sé, pues el de ahorita era una película, entonces, pues no es, o sea, es realista porque lo materializamos y todo, pero bueno, el caso, el ejemplo es con Rafael Nadal. Rafael Nadal habla de la autoexigencia y de que tienes que estar, mejor dicho, metido en tu mente, y de que tienes que darle y darle porque pues obviamente nadie va a venir a ayudarte. Entonces, creo que las cosas se deben hacer con conciencia y nuevamente esto hagámoslo por nosotros, pero es que también el episodio es para hablar un poco de por qué la generación de hoy es como es y cómo nosotros, siendo algo mayores que ellos, podríamos ayudarlos en su proceso. Y bueno, nuevamente, Rafa Nadal, sabemos, o sea, todos conocemos a Rafa Nadal. Sabemos lo que ha hecho, incluso ahorita en Wimbledon el man tuvo que renunciar por los dolores y demás que sentía. Y que un man de esos renuncie a ese nivel y en la competencia en la que estaba, es un tema de madurez, ¿sí? Pero que a lo mejor, pues no sé, o sea, yo digo que si el man hubiera competido hasta el final de Wimbledon, sí que esto le hubiera pasado. Yo creo que hubiese ganado, realmente. O sea, Rafael Nadal es un ejemplo de mentalidad increíble y de autoexigencia increíble. Entonces, pues no sé, creo que para poner otro ejemplo de realista, entre comillas, esto sí ya si quieren búsquenlo directamente, porque a lo mejor un número pequeño de los que escuchen el podcast sepan quién es Nick Bare. Es un triatleta, empresario, atleta híbrido de Estados Unidos, creo que es de Texas el man. Además se llama Nick Bare, ese Bare se escribe Bare. Búsquenlo en YouTube, algunos de sus videos, o en Spotify, en su podcast y demás. El tema es que el man tiene un lema que lo lleva a donde está el man. El man es increíble, o sea, el tipo es un atleta increíble. El man fue militar, ya retirado. Y desde ahí entonces nace una mentalidad pues, de correr y demás, que es como lo que viene en su canal de YouTube, sobre todo es lo que muestra. Pero el lema del man es Go One More, que incluso yo me lo tatué gracias a ese man.
Y lo digo así es por lo mismo, porque el man dice, hay que ir un poco más allá de nuestras posibilidades, habilidades y esfuerzos. Entonces, acá lo vamos a llevar directamente al gimnasio. El man dice, cuando usted está haciendo una repetición de lo que sea, no sé, digamos barras, flexiones, lo que sea, llega un punto donde a usted ya le duele, pero ese dolor es, no sé, puede sonar muy cliché, pero es mental. Y de hecho esto se remonta a un término y a un estudio que se ha hecho y que se ve harto en TikTok y en YouTube también, de que cuando usted está en esos puntos como de dolor, que su mente dice, "Ay, ya no más", se supone que ahí usted ha dado creo que es entre el 40 y el 60% de esfuerzo total. Entonces, imagínese, cuando usted le está doliendo algo, ya sea gimnasio o cuando usted está dando un esfuerzo máximo y usted cree que ya lo dio todo, usted solamente ha dado como el 40 o 60% creo que es. El hecho es que cuando usted cree que se ha esforzado al máximo, todavía le falta muchísimo para completar realmente ese 100%. Eso es loco, es loquísimo. Incluso Arnold Schwarzenegger, como se diga, pero todos sabemos Arnold, el de Terminator, para el que no sepa el nombre. Eh, ese tipo decía que el man cuando hacía ejercicio, simplemente, creo que él, y no me acuerdo si era Mike Tyson, que ellos empezaban a contar las repeticiones a partir de cuando sentían dolor. Entonces, no sé, hacían, digamos, 10 repeticiones sin contarlas, simplemente cuando ya sentían dolor. Y desde ahí empezaban una, dos, tres. Entonces, al final hacían 20, 30, 40, 50 repeticiones contadas por ellos, pero antes de esas, digamos que 50 repeticiones contadas, habían hecho otras. Entonces, a eso creo que Nick Bear se refiere con el Go One More, con el ir una más, si lo traducimos literalmente al español. Ir una más, ir un poco más, ir más allá de los límites y pues de sus esfuerzos. O sea, sé que suena muy motivador y muy de coach y de estas cosas, pero o sea, cuando usted se da cuenta de que su mente le engaña y que fue lo que hablamos el episodio pasado, y de que la mente es, parce, es retraicionera y simplemente, o sea, en cierto modo es la naturaleza, ¿no? Porque cuando se le duele algo, la mente le dice, ok, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Pero pues realmente si hay un estudio y si se ha hecho y se ha evidenciado de que realmente cuando usted siente que lo ha dado todo, no lo ha dado todo realmente, pues haga un poquito más. Pues con límites, ¿no? Tampoco es que vaya a alzar un peso increíble, pues si hablamos de gimnasio, ¿no? O incluso, no sé, en Whiplash, por ejemplo, volviendo a la película, este tipo se esfuerza increíblemente. Y cuando el tipo, mientras practica, cree que lo ha dado todo, pues realmente no. O sea, realmente el profesor le dice, no, no vas a mi tempo, no vas a mi tempo, no vas a mi tempo. Cuando el profesor, es que eso es increíble, el profesor lo único que quería era llevarlo un poco más. Y ahí ya está el lema de Nick Vera. Lo quería llevar más allá de sus posibilidades. Y lo llevó, o sea, realmente al final de la película, como cierra la película es brutal. Lo cierra logrando su objetivo, o sea, el profesor y el pelado quería ser el mejor, fue el mejor. El profesor quería tener a un nuevo ícono de la música, pues lo tuvo. Y lo creó él. Incluso con el papá del pelado en la película diciéndole que no continuara, que porque hay límites. Y es cierto, o sea, si volvemos al inicio del podcast, creo que no tampoco podemos permitir que los pelados pues se vuelvan eso porque al final se van a generar ciertos traumas que incluso en la película se cuenta, ¿no? Un personaje que nuevamente también se esforzó igual que el personaje principal, al final fue muy exitoso y el tipo se suicidó. O sea, claro, no queremos una sociedad ahora que los pelados cumplan 20, 30, 40 años y estén sufriendo de depresión y entonces generen adicciones y todo, pues, por algo que se generó cuando pequeños. Para todo hay límites. Y Whiplash simplemente es un ejemplo de que esta generación sí necesita ese, oiga, despierte papi, por favor, no se quede dormido, usted puede más. Sí, dele un poquito más. Sí, hay que hacerle un poquito más. Pero entonces volviendo a Nick, al tipo del lema, no sé si ahí se ve, supondría que sí. Go one more. Ay, no sé si ahí se ve. Digamos que sí. Para los que están viendo en YouTube, para los que están escuchando, pues, lástima. Eh, pero el caso, creo que sí hay que tener una autoexigencia como dice Rafa Nadal, porque nadie va a venir a ayudarlo.
Y siempre tenga en cuenta eso, no sé, independientemente de lo que usted se dedique, no necesariamente el deporte, simplemente que pues es uno de los campos en los que yo me he desarrollado desde pequeño, entonces pues entiendo realmente que hay que ir un poquito más, de que todo es un proceso y de que pues hay que ser pues sí, la mejor versión de uno mismo cada día. Que acá viene otra cosa y es, muchos dicen hay que dar el 100% cada día. Ojo, el 100% cada día es distinto. De eso me di cuenta y pues de eso también lo vi de un man, de un corredor ahí que quizás, pero también. El man dice, y pues lo puede vencer también, tu 100% es diferente cada día. O sea, quiere decir, tal vez su 50% de hoy es el 100% de mañana. Por eso tal vez cuando, no sé, a veces nos levantamos aburridos, tristes por alguna u otra razón y no sabemos por qué ni siquiera. Trate de canalizar eso. Primero diga, ok, ¿por qué carajos me siento así? Puede ser esto, esto. Y trate de canalizar eso pues para usarlo a su favor y de alguna u otra forma que su 100% pues ese día le dé pues para hacer su mejor versión. Pero usted no va a ser igual que ayer. Si usted va al gym y ya ha probado, esto pues nuevamente es simplemente porque ahí me he desarrollado. Hay semanas, digamos, no sé, por ejemplo, la semana pasada, digamos, alcé tanto peso, digamos que es 70 kilos, digámoslo. Pues nunca he alzado 70 kilos. Pero digamos que sí, que 70 kilos. Esta semana a lo mejor voy a hacer ese mismo ejercicio y voy a tratar de hacer los 70 kilos. A lo mejor hago menos repeticiones o a lo mejor ni siquiera logro alzarlos. Y ya no es un tema de mentalidad ni nada, sino es un tema de cómo su cuerpo se siente y pues de lo que ese día su energía está dispuesta a. Entonces creo que reconocer eso y sobre todo aceptarlo pues para darnos cuenta de que pues cada día somos distintos y que constantemente estamos cambiando. Y aceptarlo, o sea, tampoco podemos ocultar ese tipo de cosas. Pero sí, creo que el mundo necesita un poquito más whiplash, sobre todo esta nueva generación. El mundo en sí también, creo que nos estamos arraigando a hacer lo que es y ya. Entonces, no sé, pregúntese si en lo que a usted le apasiona, pintar, escribir, hacer deporte, lo que sea, usted está dando un poquito más. Yo sé que es aburrido, tal vez si usted está haciendo algo que no le gusta, no sé, tal vez en un empleo. Ok, entiendo que dar un poquito más va a ser mamón, va a ser tedioso, porque pues no hay nada más allá del dinero en un empleo que a usted lo vaya a satisfacer. Pero si lo pone más bien en su pasión nuevamente y en lo que le gusta, le pregunto, ¿usted está simplemente dando lo que usted cree que es su 100%? O tal vez está tratando de ir un poquito más allá. Si no ha visto Whiplash, por favor véala. Es una película que dura menos de 2 horas y trata de verla pues bajo este concepto. Eh, Creo que es de las mejores películas. Creo que ayuda bastante a, pues no sé, pues no a cambiar la mentalidad y eso, pero sí a ver de que podemos ser una mejor versión de nosotros y de que siempre podemos dar más. O sea, de que nunca el trabajo está hecho. Nunca. Y eso lo dice, eso lo dijo Kobe Bryant, Rafa Nadal lo dice Nick Berg, les dije acá. Lo han dicho futbolistas, lo han dicho un montón de gente, artistas, cantantes, de todo. Entonces, el trabajo nunca está hecho realmente. Cuando usted le apasiona algo, no sé, usted lo puede ver. Porque, por ejemplo, porque Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los mejores futbolistas y porque sigue entrenando como entrena. Porque con 36 años está logrando lo que logra. Parce, porque al mal le apasiona. O sea, al mal le apasiona y al mal no le va a ver a levantarse a hacer ejercicio y a tener sus dietas y a tener de todo. Porque el man es lo que es y todo eso lo llevó a ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Es un animal ese tipo. Entonces, eh, vean la película nuevamente.
Si ya se la vieron, pues vuelvan a ver. A lo mejor hace cuándo fue la última vez que la vio. Necesitamos ir un poquito más. La generación actual no es una generación vacía y que va a destruir el mundo. Creo que de hecho lo van a cambiar, lo van a revolucionar. Pero tenemos que empujarlos un poquito porque si es cierto que esta pereza que aparentan sí los puede llevar a un punto de frustración y decepción y y de tristeza y depresión, podríamos decir, si nos vamos a ciertos extremos, pero que pueden pasar, porque son pelados que la intentan una vez y que desfallecen. Lo digo porque a mí me pasa y me pasó también mucho, pues no mucho, pero bueno, sí me pasó como con una situación. Después lo hablaremos en otro podcast. Eh, y que pues usted puede evidenciar, no sé, con amigos de su edad, si usted es de esta generación. Ahora pregúntese usted qué carajos generación es. Yo creía que era de otra generación y no soy de esta generación a la que llaman generación de cristal. Que por eso fue que me cuestioné nuevamente. Entonces cuestionese primero qué generación soy, cuestionese qué carajos, pues, ¿será que sí estoy dando lo mejor de mí? No sé, igual creo que al final no es necesario tener una estadística como estas. Creo que al final usted mismo, y todos lo sabemos, si estamos dando lo necesario. Por más cliché que suene, por más coach que suene, pero nuevamente, o sea, si hay unas estadísticas, si hay algo que dice, pues parce, o sea, creo que es brutal pensar eso en cómo la mente nos engaña nuevamente. El episodio pasado lo hablamos. Y parce, vaya un poquito más, como dice Nick Berg, go one more. Si me lo tatué fue porque me dejó impresionado la mentalidad de ese man y cómo el man de verdad logra todo. Con pasión, no con, tengo que lograrle, me tengo que levantar entonces, y aunque me dé mamera me levanto. No, el man todo lo hace con pasión. Y el man tiene un porqué detrás de todas las cosas. Y creo que también por eso el éxito del man, detrás de todo lo que ha creado. Y está donde está, pues también por eso. Pero bueno, creo que ya le estamos dando un poco lo que serían vueltas a lo mismo. Vamos a ir cerrando. Siempre ponga límites. También recuerde que hay límites. Whiplash muestran lo que pasa cuando no hay límites. Y a qué punto se puede llegar si no los hay. Recuerdo, o sea, se pueden llegar a generar traumas realmente. O sea, esto no lo digo yo, o sea, lo dice la psicología y no sé, cosas que se ven en documentales y en películas. Entonces, creo que sí hay que, puedes poner límites para todo, claramente, no, creo que no hace falta volver a mencionarlo. Pero sí, cuestiónese. Si eso que le apasiona realmente, usted podría ser uno de los mejores, podría ser un nuevo icono de eso. O si podría ser uno más. De que lo logra, lo logra. Digamos que lo que usted quiere lo logra porque lo logra. Pero realmente, ¿sería uno más o sería un icono de ese campo al que usted se quiere desempeñar? Um, el trabajo duro y demás, pues funciona. Pero recuerde que hay personas que trabajan durísimo y a lo mejor no la logran o no la han logrado. Eso lo dicen muchas personas. Creo que hoy se puede saber de eso. Incluso al que le gusta el tema del YouTube y el streaming y todo, y los youtubers. Auronplay, para que él conozca Auronplay, en un clip de TikTok a mí me apareció. Y el man decía eso, o sea, sí hay personas que se pueden esforzar toda una vida y no la logran. Y hay personas que se esfuerzan, trabajan de forma más inteligente que dura, sí, dan su esfuerzo, dan un poco más de lo que saben o de lo que hacen y la logran en menos tiempo. O sea, lo que hablamos al inicio, hay pelados de 15, 12 años, menos de, ni siquiera son mayores de edad y ya la han logrado. No, y si volvemos nuevamente, streamer, youtubers, pongamos el ejemplo de este man de Gref. El que no conoce a Gref no importa, pues simplemente vamos a decir. Ese pelado, incluso los inicios del man fueron en el colegio, grabando videos de YouTube. Y el man grababa, o sea, mientras estudiaba en el colegio, el man llegaba al colegio y grababa YouTube. Un pelado de esa edad. Y hoy día ese man es uno de los mejores, la rompe, o sea, el man tiene récords y todo. Y el man es de los mejores. Y al man se le reconoce y su contenido es, me parece que muy bacano. Pues o sea, es de videojuegos y demás.
Pero creo que el man también tiene como su tema de mentalidad y cómo inspira a los demás y todo. Entonces, pues nada, trabaje de forma también inteligente. Tampoco se mate trabajando duro. Pero sí recuerde de que cuando usted cree que lo ha dado todo, solamente lleva como entre el 40 y el 60% de su esfuerzo real. Téngalo en cuenta. Listo, así que nada, vamos a cerrar aquí este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Nada, estaremos hablando. Recuerden que al que le, no sé, quisiera ver y escuchar el podcast, en YouTube está como Santiago Acosta del canal, y pues buscan simplemente el episodio. Y pues al que nada, al que lo esté escuchando pues en Spotify y ya. Entonces nada, gracias, la buena para todos, y pues nada, nos estamos viendo y o escuchando en el próximo episodio. Bye bye, bye bye, bye a todos.